3. Estamos viendo, hermanos, una serie que se titula Las 5E de la obra del ministerio, las 5E de la obra del ministerio. Y estas 5E de la obra, la primera de ellas es, ¿cuál es? Evangelizar. La segunda de ellas es establecer a los evangelizados en el camino de Dios, en la casa de Dios. La tercera E de la obra del ministerio es edificar, es esa persona que tú has establecido en la casa ahora tiene que crecer, tiene que desarrollarse. La cuarta E de la obra, que es la que estaremos viendo esta mañana, tiene que ver con entrenar, ¿sí? Entonces, esa es la cuarta E de la obra del ministerio. Ahora, si comparamos esto, hermanos, con el proceso natural de una persona cuando nace, si comparamos esto, la persona lo que hace es, primeramente, nace, y luego te lo llevas a la casa, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes dejó a su bebé en el hospital? Digo, ha habido mamás desnaturalizadas que después tratan de deshacerse del bebé, ¿verdad? Pero no están bien, seguramente no están bien, tienen alguna depresión muy fuerte que les lleva a hacer eso, porque ni la naturaleza de los animalitos hace eso, ¿verdad? Entonces, bueno, es establecerlo, es llevarlo a la casa. La tercera es que él pueda crecer. Entonces ahora tiene que crecer. Hay que enseñarle a comer, enseñarle a alimentarse, enseñarle a dar los primeros pasos. Pero después de que le enseñas esto, ¿verdad? A edificarse, a crecer, ahora tienes que enseñarlo a servir, ¿verdad? Y ese es un problema de esta generación en las familias, y es un problema de esta generación en las iglesias, ¿sí? Porque hay bebés de 20 años. ¿No les ha tocado bebés de 20 años todavía en las familias que no saben lavar un plato, que no saben lavar su ropa, que no saben responsabilizarse de algo? ¿Sí? Y los papás dicen, no, pues eso no hay que enseñarles, ¿verdad? ¿Para qué los molestamos? Están muy cansados porque han estado jugando en el play todo el tiempo, ¿verdad? Entonces están muy agotados, no podemos incomodar, perdón, han estado estudiando, ¿verdad? Me ganó el subconsciente otra vez, ¿verdad? Han estado estudiando y por eso no hay que encargarles nada. No, pero entonces hay que entrenarlos, ¿verdad? ¿Ustedes están entrenando a sus hijos en su casa? ¿Sí? Lo están entrenando, algunos hijos dicen, pero es que yo no nací para esto. Nadie nació para eso. Todos lo aprendemos, en todo nos entrenamos. Entonces, el proceso natural se vive en la iglesia también. En una iglesia, hermanos, no se trata de que siempre me lleven el plato a la mesa, sino que se trata de que yo tengo que aprender también, hermanos, a comer solo, pero también a preparar y a involucrarme en las tareas de la casa. La iglesia es la casa de Dios, ¿verdad? Así dijo Pablo a Timoteo, la iglesia del Dios viviente, que es la casa de Dios, la casa de Dios. Muy bien, entonces, estamos en esta cuarta E, pero si hago un comparativo, hermanos, si hago un comparativo en cuanto a las E, nosotros tenemos los materiales indicados para esto. Por ejemplo, la primera E de evangelizar, tenemos tenemos un material que se llama vida eterna, ¿sí? Y luego, para establecer a la persona en la casa, tenemos otro material que hemos desarrollado o que hemos preparado en la iglesia, que se llama vida en amor, ¿verdad? ¿Cómo ayudar a la persona a establecerse en la casa de Dios? Pero para ayudarle a crecer y a desarrollarse, tenemos otro material que se llama vida nueva, ¿verdad? Vida nueva, discipulado, ayudar a la persona a conformarse a la imagen de Cristo, ayudar a la persona a aprender a obedecer a Dios en todo. Pero también, hermanos, tenemos un material que se llama vida ministerial. Son 8 módulos, ¿sí?, en la iglesia, que te preparan como un ministro de la palabra, como una persona, como un líder dispuesto a servir. Y cuando hablo de líder, hermano, no es el concepto equivocado del mundo. El concepto equivocado, dijo el Señor Jesucristo, en el mundo los hombres se enseñorean unos de otros.
Pero en el reino de Dios, el que quiere ser el mayor tiene que ser, ¿qué dice la Biblia? El servidor. Cuando hablamos de líder, cuando yo hablo de líder aquí en la iglesia, hermanos, usted piense servidor, no piense gerente, ¿sí? No piense que, voy a ser líder, ahora voy a ser gerente. No, voy a ser líder, entonces ahora voy a ser servidor. Sí, voy a servir, voy a agarrar una área de servicio o de ministerio en la iglesia y voy a empezar a ministrar, voy a dar mi tiempo, voy a dar mi vida para poder servir, ¿sí? Ahora, lo que yo quiero enseñar esta mañana, hermanos, es que Dios espera que le sirvas, ¿sí? Dios espera que le sirvas, pero la intención no basta. El título del mensaje es entrenar, uno más para la obra. Y el punto es, Dios espera que le sirvas, pero la intención no basta. Lea conmigo qué es necesario. Es necesario estar preparado. Es necesario estar preparado, ¿sí? Y entonces tenemos que tomar la tarea en la iglesia de prepararnos. Y vida ministerial, eso es lo que hace, prepararnos para comenzar a servir. Prepararnos, hermanos, en vida ministerial, por ejemplo, aprendemos las cualidades de carácter de un líder. En vida ministerial aprendemos algunas reglas de interpretación de la palabra para aprender a extraer del pasaje, ¿sí? Extraerlo de manera correcta para poderlo aplicar y para poderlo enseñar. Vemos los dones espirituales, es decir, qué es lo que Dios me ha provisto a mí para servir, para ubicarme en alguna área dentro de la iglesia. Y así, hermano, vemos cómo preparar un mensaje bíblico. Vemos la visión de la iglesia o el proceso de crecimiento en la iglesia. Todo eso lo vemos, hermanos, en vida ministerial para que sepamos cómo es que vamos a servirle al Señor, cómo debemos servir al Señor. Entonces vamos a leer juntos esto. Dios espera que le sirvas, pero la intención no basta. Es necesario estar preparados. Muchas veces, hermanos, los hermanos tenemos la intención de querer servir al Señor. Lo que no queremos es pagar el precio de prepararnos, ¿verdad? Todos queremos servir al Señor. Si yo les pregunto a ustedes, ¿usted quiere servir al Señor? Bueno, yo estaba soñando, que tenía una iglesia, que todos querían servir al Señor. Yo estaba pensando en eso, ¿verdad? Bueno, otra vez, les voy a dar una oportunidad. ¿Todos quieren servir al Señor? Sí, pero hay un precio, y el precio es la preparación. ¿Usted cree que el apóstol Pablo, inmediatamente de que fue ganado para Cristo, inmediatamente ya estaba completamente preparado para hacerlo? Él comenzó por compartir su experiencia personal con Cristo, pero después el Señor lo llevó al desierto, el Señor lo preparó, el Señor lo entrenó también para la obra. Entonces es bien importante que entendamos que Pablo pasó un tiempo de preparación y de entrenamiento para poder hacer la obra del ministerio, de la cual después, como escritor de la palabra, sí, como escritor humano en la palabra de Dios, él mismo nos explica algunas cosas. Ahora, quiero tomar, hermanos, un ejemplo, y el ejemplo es el de la vida de Timoteo. Timoteo fue un discípulo, pero después de ser discípulo fue entrenado también. Vamos a ver en Hechos capítulo 16, los versículos del 1 al 3, dice la palabra: después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Lean conmigo el versículo 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Lea conmigo el 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había, porque todos sabían que ese padre era griego. Entonces vemos aquí que Timoteo fue tomado por un entrenador, un hermano mayor en la fe, un hermano que ha recibido ya un entrenamiento, un hermano que ya está preparado y que tiene el don espiritual y que tiene la capacidad de poder tomarme a mí para entrenarme también para la obra del ministerio. Esto es bien importante,
Porque luego, hermanos, muchas veces queremos servirle al Señor y mucha gente dice, bueno, es que cada quien le sirve a su manera. Entiendo que cada quien tiene una personalidad. Entiendo que cada quien tiene dones y capacidades diferentes. Todo eso lo entiendo. Entiendo que cada quien tiene su carácter y su temperamento diferente. Y con eso no estamos peleados. Pero eso de que cada quien le sirve a Dios a su manera, hermanos, tiene un límite. Sino que tenemos que servirle al Señor a la manera de Dios. A la manera de Dios. Porque cada vez, hermanos, los que quieren servir al Señor, cada vez lo quieren hacer, hermanos, sin sufrir. Cada vez lo quieren hacer como que opcional, como que es cuando se pueda, como que es de vez en cuando, como que cuando tengo ganas entonces le voy a servir. Y no es así, hermanos. Cuando una persona inicia el camino del servicio al Señor, ese es un camino que no tiene retorno, hermanos. No hay regreso. Una vez que tú te avientas a servirle al Señor, no hay como que te regresas. No es vamos a servirle al Señor, y eso tenemos que entenderlo, pero necesitamos un entrenador que nos guíe, que nos enseñe, que nos diga, que nos señale esto. Pero ¿saben por qué se complica mucho este trabajo, hermanos? Porque muchas veces somos muy orgullosos. Aunque hayamos recibido a Jesús en nuestro corazón, no queremos que alguien nos tome de la mano y nos entrene, y nos enseñe, y nos diga. Y cada vez cuando se trata, hermanos, de que algo va a costar, cuando se trata de que algo va a representar un sacrificio, como que ahí ya no quiero servir al Señor. Pero Pablo, hermanos, ¿qué hizo? Vio a Timoteo, escuchó el testimonio que se tenía de él y dijo, ¿me acompañas? Vamos a un viaje, vamos a una serie de viajes. En el camino yo te voy a ir enseñando y te voy a ir mostrando qué es lo que tú tienes que ir haciendo. Y hermanos, el vida ministerial es ese viaje que te toma y que te va preparando y que te va desarrollando para que te involucres en el ministerio. Yo no puedo entender que alguien haya terminado vida ministerial y que no esté sirviendo al Señor, y que no esté haciendo algo en la obra de Dios, porque en vida ministerial algo que aprendemos, hermanos, es a seguir creciendo siempre, a seguir creciendo. Hemos preparado precisamente para la iglesia, hermanos, esta serie de mensajes de las 5E, para que tú te preguntes, ¿qué sigue? En mi vida, ¿qué sigue? Yo llegué hasta aquí, pero ¿qué sigue en mi vida? Yo no he terminado. Si Cristo hubiera terminado contigo, ya te hubiera llevado a su presencia. Pero si no te ha llevado a su presencia, es porque Dios tiene planes para tu vida todavía. Tú eres útil en el reino de Dios. Tú eres útil en la obra de Dios. Para Él y para la iglesia te necesita. La obra de Dios te necesita. En el reino de Dios te necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Tú puedes decir, pues yo apenas he sido evangelizado. Bueno, establécete en la iglesia. Establécete en la iglesia. Procura crecer y ser fiel en la casa del Señor. Pues, ¿y qué sigue? Bueno, pues toma ese discipulado que te va a ayudar a conformarte a la imagen de Cristo, que te va a ayudar a renunciar a esos derechos que tú sientes que tienes para con Dios. Y entonces vas a entregar esos derechos y le vas a decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Como Pablo cuando se topó con Cristo en el camino, eso fue lo que hizo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que aprendemos, hermanos, en el discipulado, que Dios tiene un plan para nuestra vida, pero yo necesito aprender a tener una comunión con Él. Necesito aprender a estar con Él, necesito aprender a tomar su palabra, a estar en la oración con el Señor, para que el Señor día a día, Él vaya transformando mi vida de gloria en gloria a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, en esa relación personal con Él. En el discipulado aprendemos, hermanos, a ser fieles a la iglesia, que la asistencia a la iglesia no sea una cuestión opcional. No es así. La asistencia a la iglesia es prioritario. Y cuando no se pueda, porque estoy enfermo, porque estoy encamado o porque estoy de vacaciones, ok, entonces no estoy en la ciudad o estoy de trabajo fuera de la ciudad, se entiende. Pero si yo estoy en la casa, hermano, si yo estoy en la casa, no estoy pensando si voy a ir o no voy a ir a la iglesia. Una persona que termina vida nueva es una persona, hermanos, que no debe tener esa opción en su vida de decir, bueno, ahora,
¿iré o no iré a la iglesia? ¿Ustedes qué piensan? Y todavía algunos dicen, hermano, si Dios quiere, voy a ir a la iglesia. Decía mi pastor, no, Dios siempre quiere. ¿Sí? Usted no se pregunte si Dios quiere, es Dios quiere. Es un hecho, Dios quiere que usted venga a la iglesia. Tenemos que entenderlo eso de esa manera. Pero también, hermanos, Timoteo fue entrenado en sus cualidades de carácter. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, en el versículo 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. La fidelidad, hermanos, para servir al Señor es una cualidad de carácter que debe distinguir, hermanos, a los siervos de Dios. Además, es un fruto del Espíritu. ¿Sí? Esto debe de estar allí en nosotros, hermanos, presente. Entonces Pablo dice, yo te voy a enviar a Timoteo porque él es mi hijo amado, o sea, me he reproducido en la vida de él, pero además él es fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. ¿Saben qué está diciendo ahí? Está diciendo, les voy a mandar a Timoteo, ustedes van a ver que es fiel en el Señor. Cuando ustedes lo vean servir, cuando vean servir a Timoteo, se van a acordar de mí. ¿Por qué? Porque Timoteo trabaja como yo trabajo. Porque Timoteo hace la obra así como yo la hago. Entonces él les va a recordar, él les va a traer a la memoria cómo estuve yo con ustedes. Cómo me vieron a mí servir al Señor, ustedes lo van a ver igualito en Timoteo. Por eso él es mi hijo amado. ¿Sí? No es mi hijo amado nada más porque lo quería mucho y todo eso. No, era su hijo amado porque cuando tú tomas a alguien y ves a ese alguien que se entrega al Señor, no hay nada más hermoso para un líder, para un siervo de Dios, ver que sus hijos andan en la verdad, caminan de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿saben, hermanos, cuál es la frustración muchas veces en los líderes, en los pastores y en el liderazgo de una iglesia? Es ver que a las personas les cuesta entregarse al Señor. Eso es una frustración bien grande. A veces uno, en serio, hermano, uno le pregunta al Señor, Señor, ¿cuándo vas a levantar a otra persona? ¿Cuándo vas a levantar a otro que tenga una pasión por ti? Que esté dispuesto a sacrificar su vida para servirte a ti. Le pasa a uno a veces el efecto del hermano mayor, ¿verdad? Cuando los papás empiezan a encargar las tareas y empiezan por el hermano mayor y dicen, a ver, tú vas a hacer esto, ¿verdad? Y el efecto del hermano mayor es, ¿y él qué va a hacer? ¿Verdad? ¿No ese es el efecto del hermano mayor? Sí, está bien, yo voy a hacer eso, dice, pero ¿y él qué va a hacer? ¿Verdad? Y el efecto del hermano mayor es que, bueno, lo hace, y a veces lo hace con entrega, y no estoy diciendo porque yo sea el mayor de mi casa, ¿no? Lo hace con entrega, pero luego después ve al del medio, o ve al chiquito, o ve al séptimo, ¿verdad? Que lo hace como que más o menos, como que medio se entrega. Y tú dices, pero es que Señor, a mí no me lo pediste de esa manera. A mí me pediste que era o todo o nada. A mí me dijiste que había que ser con excelencia. Pero ¿por qué él está sirviendo así? Como que a veces tiene ganas y a veces no tiene ganas. Y entonces uno empieza a orar, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuándo vas a levantar otra generación de entregados? ¿Cuándo vas a tocar el corazón de otra persona para que se consagre y se rinda a ti? Así como me lo pediste a mí. Bueno, Timoteo fue entrenado en sus cualidades de carácter. Pero también Timoteo fue entrenado en la obra del ministerio. Primero los Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Versículo 2. 1 Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Les está diciendo, Timoteo fue entrenado en la obra del ministerio. Lo hemos enviado solamente para que vea cómo se está haciendo la obra en aquel lugar. ¿Sí? Pero fue entrenado. Sabía cómo hacer las cosas. Yo te pregunto, hermano, si
si de repente surgiera la necesidad de tomar un ministerio, ¿sabrías qué hacer? Te voy a platicar, hace tiempo, platicando con un muchacho de la iglesia, pero ya no está, ¿verdad? Ni en el país. Entonces, ya les dije, ¿verdad? Yo creo que él me autorizaría que lo dijera. Pero bueno, le dije, oye, ¿y por qué no? Me dijo, es que no me podía venir porque no había camisas planchadas. Y le dije, ¿y por qué no la planchaste tú? Y dice, no, porque si mi mamá sabe que yo sé planchar, entonces ya no va a planchar ella. Ahora me va a pedir que yo siempre las planche. Entonces mejor prefiero que ella sepa que no sé planchar, ¿verdad? Pero esa actitud, la actitud de no sé, para que no me lo pidan, de no sé, para que no me lo encarguen, esa es la actitud que muchas veces toman algunos hermanos en la iglesia. No, pues yo no sé. No sé cómo se hace eso. No sé. Y estoy de acuerdo, las intenciones no bastan. Es necesario estar preparado. Pero ¿cuándo te vas a preparar para hacer la obra? ¿Cuándo vas a aceptar que te tome un entrenador y te vaya llevando paso a paso en las cualidades de carácter, en la obra del ministerio? Pero también Timoteo fue entrenado como colaborador. Romanos 16:21 dice así: saludan Timoteo mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Entonces, en esta carta está Timoteo, él es mi colaborador. Y hermanos, muchas veces no queremos ser colaboradores, honestamente. No queremos ser colaboradores. Mira, el problema del orgullo, es que no pensamos en que lo que estamos haciendo es para Dios y que es de Dios y es para su reino. Porque muchas veces, hermanos, aún líderes o personas que se les ha dado posiciones de liderazgo en la iglesia, si no es su ministerio, no lo hace. Yo hago mi ministerio, pero ese es el ministerio de él, pues que lo haga él. Y ese es el ministerio de él, pues que lo haga él o que lo haga ella. No, somos colaboradores. Todos somos colaboradores. Cuando yo llego a la iglesia y tú ves que algo no está en orden en el lugar, tú no puedes decir, no, pues no me meto. No, es que, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Dice Pablo, Timoteo es mi colaborador. Trabajamos juntos, nos esforzamos, nos dividimos, nos repartimos el trabajo entre todos. Pero hermanos, a veces en la iglesia se desarrolla un ambiente y una actitud de que no, pues yo vine a la iglesia, pero vine a que me den. Yo vine a que me den. Pero hermanos, ¿cuántos años tienes recibiendo? ¿Te vas a pasar toda la vida recibiendo? ¿Sí? Por eso la ley de la vida es que los muchachos nacen, crecen, pero luego hay que aventarlos del nido, ¿verdad? Así le hace la mamá águila, ¿verdad? ¿Cómo le hace la mamá águila? ¿Verdad? Los avienta en el nido. Ahora, ¿para que se maten? No, para que se esfuercen sus alas y tengan fuerza y aprendan a volar. Pero luego allá va y lo levanta otra vez y lo vuelve a poner otra vez en el nido. Pero de rato que se le pasó el miedo y el susto, lo vuelve a aventar, ¿verdad? Y lo vuelve a aventar y lo vuelve a aventar hasta que aprenda y que se entrene también. Pero imagínense, hermanos, que está la mamá águila, vamos a ponerla de este tamaño, ¿verdad? Y está el hijo águila como que de este tamaño. Y aquí está la mamá y todavía agarrando y dándole en el pico, ¿verdad? Pues hermanos, así hay algunos en la iglesia.
que están más grandes que otros y todavía se les da de comer en el pico. ¿Usted cree que eso está bien? Es tiempo de dar. Toda la vida te la vas a pasar comiendo. Toda la vida te van a servir en el plato. Hoy está pasando un fenómeno en esta época, hermanos, en esta generación de muchachos. ¿Sí? Antes los muchachos se querían ir de casa como a los 16, 17, ya andaban que les surgían por casarse, ¿verdad? Hoy en día pueden tener 30 años y ni se les ven ganas. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no se les ven ganas? Pues porque se les da en el pico todavía. Y así en la iglesia también pasa. ¿Sí? Hay muchachos, ¿verdad? Agradézcamelo por lo de muchachos. ¿Sí? ¿Sí? Que ya tienen sus años en el camino de Dios y todavía reciben en el pico. Es tiempo de dar, es tiempo de compartir. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿qué sigue? Para mí, ¿qué sigue? Bueno, pues prepararte precisamente en la obra del Señor. Entonces, como un colaborador también, y entrenado también como en su corazón, con un corazón de siervo. Filipenses 2, 20 y 21. Dice así la palabra: pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Ya tiene ahí Filipenses 2? Ábralo porque vale la pena que usted abra Filipenses 2, 20 y 21. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y lo dice, ¿por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es, ¿de quién? De Cristo Jesús. En este versículo les voy a pedir que se ubique usted. ¿Usted de cuáles es ahorita? ¿De los que buscan lo suyo propio o de los que usted tiene un ánimo resuelto? ¿Usted tiene un corazón dispuesto? ¿Está listo para hacer la obra? Mira, hermano, aquí vemos a este Timoteo y qué gran ejemplo Dios nos dejó en la palabra. Él tenía un ánimo por los hermanos, tenía un corazón por los hermanos, por la obra de Dios. Le dolía la obra de Dios. ¿A ti te duele la obra de Dios? ¿Tú sufres por la obra de Dios? ¿Alguna ocasión has llorado por la obra de Dios? ¿Te duele lo que pasa en la obra de Dios? Es que tu corazón no ha sido tocado, no ha sido entrenado para hacer la obra de Dios. Este era Timoteo, estaba preparado también en su corazón y no buscaba lo suyo, sino buscaba lo que es de Cristo Jesús. Ese es el corazón de un siervo, hermanos. Un siervo no está buscando fama, un siervo no está buscando reconocimiento, un siervo no está buscando palmadas en la espalda. Un siervo está buscando lo que es de Cristo Jesús, la gloria de Cristo, el reino de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Todo eso es lo que busca un siervo del Señor. ¿Qué estás buscando tú, hermano? Algunos hermanos, aun y cuando tienen muchos, pero muchos años en la vida cristiana, hermanos, todavía se conforman con, pues, sí fui a la iglesia, ya fui a la iglesia, ¿verdad? Como si esto fuera una religión, hermanos. No es una religión, es una relación con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos que entender este corazón de siervo. Pero también Timoteo, hermanos, fue entrenado en el conocimiento de la fe. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, en el versículo 5 y 6, dice así: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Entonces,
Vemos, hermanos, que él estaba entrenado, él conocía la palabra. Y hoy en día, hermanos, es lamentable, pero muchas iglesias, hermanos, solamente se convierten en motivadoras de cristianos. Y tú haz la obra, nomás échale muchas ganas, ¿verdad? Échale muchas ganas y eso. No importa que no conozcas la Biblia, o sea, no importa que no conozcas la doctrina, la enseñanza, la palabra de Dios, no importa que no lo conozcas. No, sí tienes que conocerlo. Tienes que saber qué es lo que Dios ha dicho en su palabra. No es nada más, no se trata de échale ganas, se trata de que conozcas la palabra. Y una de las cosas, hermanos, que te entrenamos en vida ministerial en la iglesia es que tú conozcas y que sepas interpretar la palabra de Dios de manera correcta, para que entonces tú puedas servir al Señor y tú puedas detectar cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Cuando algo se le puede llamar doctrina y cuando algo no se le puede llamar doctrina. ¿Sabías que hay algunos que establecen doctrinas, hermano, de preguntas en la Biblia? Si una doctrina no se establece en una pregunta en la Biblia, una doctrina no se establece, hermanos, en un solo versículo de la palabra de Dios. Una doctrina se establece en un versículo interpretado dentro de su contexto. Y el contexto es la regla de las reglas de la interpretación de la palabra de Dios, la reina de las reglas. Entonces, todo esto, hermano, se aprende en vida ministerial, se aprende en esa cuarta E, que es entrenamiento. Y por último, Timoteo fue entrenado en la exposición de la palabra de Dios también. En 2 Timoteo 2:15, voy a leer este pasaje. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Esto se lo dijo Timoteo, se lo dijo Pablo a Timoteo en una de sus cartas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. La Biblia no se usa, hermanos, para maltratar, no se usa para ofender. La Biblia no se usa para mis propios propósitos. La Biblia se usa para edificar, para fortalecer la fe, para conocer a Jesús, para conocer a Dios, los atributos de Dios, ¿sí? La voluntad de Dios, la visión de Dios. Para eso se usa la palabra de Dios. Y Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Muchas veces, hermanos, en algunas iglesias, no se tiene una doctrina ni el conocimiento de una doctrina. Pero en otras iglesias, hermanos, se tiene como doctrina cosas que no son doctrina. Y tanto lo uno como lo otro es malo en una iglesia. Las dos cosas. Porque si yo pienso que le voy a poner a la doctrina, le voy a agregar para ayudar a que la iglesia se pueda mantener en el camino, no, hermano. No, esas son reglas de hombres. Las reglas de hombres son tan malas como el mismo desconocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simplemente no es palabra de Dios. Yo tengo que saber, tengo que conocer a Dios y conocer su palabra y saber lo que Él hace. Y en conclusión, hermanos, fuimos creados y salvados para hacer su obra. No fuimos creados y salvados nada más para ver qué pasa. Fuimos creados y salvados para hacer la obra de nuestro Dios. ¿Tú ya eres salvo? ¿Tú ya tienes a Jesús en tu corazón? ¿Pudiéramos decir que Dios ya cumplió su propósito en ti? Cumplió parte de su propósito, porque te salvó. Pero te salvó para que tú hagas la obra de Dios. Si no, ya te hubiera llevado con Él. Y la razón que no te ha llevado con Él es porque Dios todavía tiene planes para tu vida. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Vamos a escuchar esta alabanza.